Hola a todas y a todos, soy Antonio Carrasco, profesor de la asignatura Fuentes y Documentos para la Historia de la Universidad de Alicante. Os voy a presentar cómo es el buscador avanzado de Google. Para ello vamos a entrar en una página de consultas de Google y para acceder al buscador avanzado tenéis que pinchar en Configuración, Búsqueda avanzada. Lo podéis tener en varios idiomas. También tenéis algunas opciones aquí en esta parte del buscador, pero yo recomiendo que utilicéis la búsqueda avanzada. Aquí podéis buscar en cualquier país, en cualquier idioma, por fechas, pero ya os digo que lo mejor es ir a la búsqueda avanzada. Aquí tenemos diversas opciones. En primer lugar, tenemos la opción todas estas palabras, que utilizaríamos para encontrar todas las palabras que queremos buscar, como podéis ver aquí. Esto sería algo equiparable al uso del operador booleano y. Después tenemos esta palabra o frase exactas, es lo mismo que escribir en el buscador con comillas, como podéis ver. Buscaríamos exactamente las palabras que queremos en el orden que las vamos a teclear. Después tenemos la opción cualquiera de estas palabras, que es lo mismo, como veis aquí, que utilizar el operador booleano OR. Buscaría cualquiera de las palabras que metiésemos. Ninguna de estas palabras, que sería en el buscador lo mismo que poner menos y la palabra, o menos y la expresión, como veis, entre comillas, es lo mismo que el operador booleano not. Y después tenemos aquí un delimitador de números que normalmente no vamos a utilizar. También podemos hacer búsquedas filtrando por idioma, como veis aquí. Eh, no está el valenciano, pero sí el catalán, que es el catalán genérico. Si os pedimos alguna búsqueda en valenciano, pues tendréis que utilizar la opción catalán. Después tenéis la región, los diferentes países del mundo. Podéis localizar documentos por la última actualización. También podéis buscar en sitios concretos. Esto es lo mismo que si escribiésemos fuera del buscador site dos puntos, es decir, site dos puntos y el dominio. También podemos buscar el lugar donde aparecen los términos de la consulta. Cuidado porque esto solemos poner en las preguntas, en cualquier parte de la página, en el título, en el texto, en la dirección o URL de la página o en enlaces que van a la página. Aquí lo más habitual es buscar en el título, en el texto o en cualquier lugar. Después también podéis hacer búsquedas seguras, filtrando algunas páginas que sean solo para adultos, por ejemplo. Esta opción también es bastante interesante, tipo de archivo. En cualquier formato, aquí por ejemplo podéis localizar PDFs, hojas de cálculo. Como veis hay diferentes extensiones, un PowerPoint, un documento de Word, un documento de formato de texto enriquecido de RTF, que son típicos también de los procesadores de textos o incluso también de los de texto plano como WordPad o Notepad. Y también tenéis aquí los derechos de uso típicos de Google, que es sin ningún filtro, los de dominio público que se pueden tener incluso un uso comercial, los que se pueden utilizar libremente y los que se pueden también modificar incluso. O sea, como veis aquí diferentes opciones de licencia por si queréis encontrar materiales que sean de dominio público que podáis utilizar para vuestros trabajos o vuestras presentaciones. Bueno, vamos a probar, por ejemplo, fuentes, documentos, historia. Esto sería una búsqueda en la que tiene que aparecer todas las, todas las palabras. Es como si fuera un operador booleano y tiene que aparecer las palabras, esas tres palabras en los documentos que aparecen listados aquí. Bueno, aquí veis el número de resultados que tiene cada consulta. Vamos a hacer una búsqueda, por ejemplo, de Isabel la Católica. Aquí tiene que aparecer exactamente los términos Isabel la Católica. Si no, no aparecerá nada. Como veis aquí, por ejemplo, Isabel la Católica, dentro del texto aparece. Y en la búsqueda aparece entre comillas, que es lo que os decía antes. O sea, cuando escribáis entre comillas algo, eso quiere decir que vais a buscar exactamente esa expresión. Vamos a hacer otra búsqueda.
Cualquiera de estas palabras sería, por ejemplo, ponemos historia antigua. Como veis, acaba de modificarme Google la consulta poniendo el operador booleano OR. Y aquí está todo lo de historia o antigua, es decir, pueden aparecer las palabras historia, puede aparecer la palabra antigua. Lo que pasa es que Google muestra las que tiene las dos porque piensa que es más pertinente a nuestra búsqueda. Es lógico que si buscamos historia o antigua, que nos busque primero las páginas en las que aparecen los dos términos. Pero vamos, aquí aparecerían páginas de historia y también páginas de antigua. O sea, todo lo de historia y todo lo de antigua. También podemos poner que aparezca la palabra historia, pero que no aparezca la palabra antigua. Eso sería como una historia not antigua. ¿Ves? Aquí no podría salir en ninguna de estas páginas, tiene que aparecer la palabra antigua. Y veis que pone historia menos antigua. Y bueno, aquí podemos, por ejemplo, poner que sea solo en español. No pone castellano, pone español. Aquí buscaríamos solo páginas en español. Bueno, no tiene mucho sentido porque historia y antigua son palabras en castellano, pero bueno, podríamos utilizar eso para filtrar cualquier idioma. Por ejemplo, vamos a hacer una búsqueda que las palabras historia y antigua aparezcan en el título de la página. ¿Veis cómo aparece entre comillas? Porque he puesto la expresión exacta y esto que viene aquí, all in title, quiere decir que tiene que aparecer en el título de la página. Como veis, en los títulos de las páginas aparecen las palabras historia y antigua. Bueno, estas son las opciones más habituales que podemos utilizar. Quizás si queréis también podéis poner aquí, por ejemplo, queremos que salga historia antigua en el título de la página, pero sea un PDF. Y aquí veis en los PDFs, como salen en el título la palabra historia, las palabras historia antigua, la expresión exacta historia antigua. Bueno, como veis hay muchas opciones en la búsqueda avanzada de Google, pero son relativamente sencillas. Bueno, hasta aquí este tutorial básico sobre la búsqueda avanzada de Google. Quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda. Hasta la próxima.